Hola, hola, bienvenidos a este espacio donde vamos a reflexionar, analizar y trataremos de entender el mundo desde una mirada más consciente y sobre todo crítica. Hoy quiero compartir una reflexión que surgió después de haber visto una ponencia que me dejó pensando muchísimo, no solo por su contenido, sino por lo que despertó en mí como futura comunicadora social y como futura periodista. Bien, pero sobre todo también como una persona que cree profundamente en el poder del pensamiento propio. Mi nombre es Hector Alvarado, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua del 10º trimestre. Ok, vamos a hablar primero sobre el hábito de pensar por uno mismo, sobre cómo esto influye en nuestra manera de comunicar, en nuestras decisiones y por supuesto en cultura y en el arte, cómo lo producimos, lo consumimos y lo percibiramos. Bien, entonces, la ponencia que vi planteaba algo que me parece simple, bastante coloquialmente trillado, pero en realidad es profundamente complejo. Pensar por cuenta propia. No reaccionar de manera automática, no repetir, no dejarnos arrastrar por lo que otros puedan opinar o por lo que dicen, sino nada, detenernos, observar, cuestionar y analizar y finalmente así decidir desde qué lugar, desde un lugar más consciente, mejor dicho, desde un lugar más consciente y con una visión clara. Bien, con nuestros pensamientos claros, mejor dicho. Y entonces eso, claro, me hace pensar muchísimo porque vivimos en un momento donde la información corre más rápido que nuestra capacidad de procesarla, porque las opiniones se replican casi como un eco y pareciera que lo más fácil es unirse a una corriente sin reflexionar el por qué. Muchas veces nuestras opiniones van de la mano con lo que los demás puedan decir. Entonces, como periodista en formación, esto me impacta directamente porque comunicar no es únicamente hablar o informar. Viene siendo, claro, interpretar, es filtrar, es darle un sentido a lo que pasa en nuestro alrededor. Y si no pensamos por nosotros mismos, entonces, ¿desde dónde estamos comunicando? ¿Desde nuestra mirada o desde la mirada de los otros? La ponencia, pues, reforzó una idea que siempre, de igual forma, yo trato de tener presente. Bien, quiero que ustedes también. Que cada mensaje debe construirse desde la responsabilidad intelectual, desde el espacio íntimo donde cuestionamos nuestras propias creencias antes de expresarlas. Y bueno, eh, esto como una herramienta cultural me pudo llamar la atención porque como un hábito autónomo de pensamiento también se relaciona, claro, con la cultura y el arte. Y esto no lo decía la ponencia explícitamente, pero lo descubrí yo mediante mi análisis. Esto, cuando pasamos por pensamientos que provienen de nosotros mismos, evitamos convertirnos en repetidores automáticos de tendencias. Bien, los discursos impuestos o narrativas que no nos representan, pues pasan ya desapercibidas porque estamos pensando. Y esto es crucial en un entorno o un contexto donde la cultura se redefine constantemente, sobre todo con las tecnologías digitales. El arte y la comunicación, la cultura también, no nacen de la copia, nacen de la autenticidad, de la identidad, desde una mirada propia. Y si no lo cultivamos, pues el hábito de pensar por nuestra propia cuenta corre riesgo de perder esas voces originales que hacen que una sociedad tenga tanta diversidad, riqueza, que es totalmente simbólico también, y también las historias que son verdaderamente humanas y lo que pueden representar la cultura de una sociedad en sí. Aunque solo lo mencioné una vez, eso también lo vemos reflejado en Venezuela, donde la cultura en medio de tantas transformaciones sigue siendo un espacio de resistencia, de memoria y de expresión auténtica
Pensar por uno mismo en este sentido es lo que permite que estas manifestaciones culturales sigan vivas y no se diluyan con el tiempo en medio del ruido digital o las narrativas impuestas. Bien, otro aspecto totalmente importante que yo pude conectar muchísimo es cómo la tecnología ha cambiado por completo la manera en que nosotros podemos pensar, producimos arte o comunicamos la cultura. Hoy cualquiera puede crear contenido, pero no todos crean desde la reflexión, desde aportar algo positivo. Las plataformas nos empujan a la rapidez, a la tendencia, a lo que puede funcionar, a lo que se puede hacer viral. Bien, allí es donde entra el pensamiento de cómo un acto casi revolucionario puede crear desde lo que verdaderamente creemos o desde nuestras experiencias. Depende del lado que nosotros lo queremos ver, porque yo siempre he dicho que las redes sociales somos lo que nosotros queremos que sean. Bien, las nuevas dinámicas de comunicaciones exigen criterio. Bien, exigen disminuir qué información nos construyen y también cuál nos condiciona. Y eso requiere un hábito, o sea, detenerse a pensar. ¿Qué tanto puede significar pensar por nosotros mismos? Como les dije, esto es un tema muy amplio, porque de por sí ya el cerebro abarca mucha información. Entonces pensar por uno mismo no significa en aislarse o ignorar lo que los demás puedan decir y simplemente pensar lo que nosotros creamos que sea correcto. No, significa escuchar, analizar y después decidir desde nuestra propia conciencia. Significa asumir con responsabilidad nuestras decisiones. Porque cuando nacen desde nuestro proceso reflexivo también asumimos sus consecuencias y eso florece y fortalece también nuestra autonomía como seres humanos, como individuos, como comunicadores. Porque para mí pensar por mí misma se convierte no solamente en un hábito personal, sino que también en una herramienta totalmente profesional que me va a ayudar a comunicar con ética, a crear contenido con intención, a no caer en la repetición mecánica y sobre todo a construir mensajes que realmente aporten a la cultura, a una sociedad sana, a una sociedad que tenga criterio propio. Y bueno, después de analizar toda esta ponencia, de verdad que conectar con las ideas y tener pues mi criterio bastante claro como comunicadora de información, confirmo algo que considero totalmente esencial. El pensamiento autónomo es la base de toda acción consciente y de toda expresión auténtica. Si nosotros queremos comunicar con verdad, crear sentido y aportar a nuestra cultura, necesitamos detenernos más, preguntarnos más, cuestionarnos. No podemos dejarnos llevar por la inercia o por las tendencias, sino por nuestra propia mirada interna. Eso es parte de nuestra ética. Pensar por uno mismo no es solamente un hábito intelectual o un acto de identidad. Es más mirar a un mundo, bien, que está tan lleno de ruido que se convierte también en un acto de resistencia, de valentía. Y bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarme en toda esta reflexión y por haber escuchado este podcast. Y recuerda que antes de repetir, comparte, opina o crea y detente un segundo y piensa. Quizás allí encuentres tu mejor versión como ser humano y como comunicador. Nos vemos hasta la próxima. Espero que le des like, que te suscribas a mi canal y que por supuesto estés atento a mis próximos contenidos.